Padre, por todos los siglos. Amén. Así que dejamos a mi hermano con el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, esto Santo. es un motivo de alegría, hermano. Gloria a Dios. En este lugar. Aleluya. Como siempre lo he dicho, no quisiéramos dejar de cantar, ¿verdad? Pero también necesitamos la palabra del Señor. Es que el hermano Mario queda con nosotros en la palabra del Señor. ¿Puede pasar trayendo la ofrenda? Ah, va, está bien. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Es un gozo poder estar reunidos nuevamente. Amén, hermano. Gloria a Dios. Creo de que todos pues estamos agradecidos con el Señor por sus bondades, por su amor y su misericordia. Él es sumamente bueno y fiel para con nosotros. Esta tarde, pues como dijo mi hermano, ya le cantamos al Señor, ya nos gozamos delante de su presencia, Gloria a Dios. adorándole. Aleluya. Hay poder. Ahora vamos a leer la palabra para que Él pues, nos dé el consejo que tiene para nosotros en esta tarde. Sí, amén. Sean todos bienvenidos. Amén, hermano. Le damos la bienvenida. ¿Cómo es su nombre? Juana. A doña Juana, la hermana Juana, por fe. Juana, hermana Juana. Y esperamos de que siempre nos pueda acompañar. Aquí pues el propósito es compartir la palabra. Compartir la palabra, estar en comunión y aprender del Señor un poquito. Todos los veces que nos reunimos. Gloria al Señor. Si usted tiene Biblia, le invito a que la abra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4 del libro de Marcos. Ahí es que corresponde el estudio para hoy. Sí, amén. Gloria a Dios. Marcos 4. Del verso 1 al 8 vamos a estar leyendo. Del 1 al 8. Sí. Vamos a prestar para que lea. Vamos a prestar. De aquí para abajo, hasta el 9. Todos son bienvenidos. Dice la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, el verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Invito a que cerremos los ojos y le digamos: buen Dios y Padre que estás en los cielos, esta hermosa tarde, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu nombre. Digno de suprema alabanza eres tú, oh Dios. Te pedimos en esta tarde de que tú seas propicio a nuestras vidas. Que tú, oh Dios, estando reunidos, puedas aconsejar a nuestra vida, enviar tu palabra, para que pueda penetrar en nuestro corazón, Señor, y así pueda hacer aquella obra para la cual tú la envías, oh Dios. Padre, gracias por tus favores, por tus bondades, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos reunirnos delante de ti
alabarte y bendecirte. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros esta tarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema que tenemos, o que corresponde para hoy, son los 4 terrenos. Ese es el tema del estudio de este día. Amén. Amén. Y como verdad central tenemos, pues, debemos ser buena tierra para llevar los frutos que la palabra de Dios nos pide. Amén. La parábola, hermanos, que ahora pues le hemos dado lectura es una parábola y una palabra bastante sencilla y quizás para nosotros fácil de comprender. Amén. ¿Por qué fácil de comprender para nosotros? Porque el mismo Señor más adelante pues Él la explicó. Él la discernió lo que Él quería decir. Y se da cuenta que muchas veces en las parábolas a veces nos cuesta para poder comprenderlas y desarrollarlas. Amén. Pero inclusive esta es una parábola pues de que todo el mundo está de acuerdo en su significado, en qué es lo que el Señor quiso decir. Porque como le repito, Él mismo más adelantito en el verso 14 en adelante de este mismo capítulo, Él la desarrolla claramente de lo que Él estaba hablando. Y creo de que lo más importante esta tarde, puede ser bastante breve, es de que entendamos, como dice la verdad central, que debemos de ser una buena tierra para llevar los frutos que la palabra de Dios nos pide. Porque yo creo de que al igual que esta gente, para nosotros cuando se habla pues de la tierra, de sembrar, yo creo que eso es bastante, yo creo para todos es bastante fácil de entender. Amén. Amén. ¿Verdad? Que para sembrar se necesita que la tierra sea buena y productiva. Ya sea para sembrar pues el maíz, el frijol, para sembrar una planta, debemos de buscar que la tierra sea la tierra adecuada para que las plantitas puedan crecer. Porque si vamos y la sembramos, como allí dice más adelante, quizás si yo siembro semillas acá, posiblemente que van a nacer. Pero rápidamente, como dice la misma palabra, al venir el sol, se van a morir. Entonces es igual en el caso de lo que el Señor ahora va a hablar a nuestras vidas, de lo que es la palabra de Dios. Amén. Él quiere que esa palabra que Él envía a diario para nuestra vida pueda llevar fruto de nosotros para Él. El punto número 1 dice el sembrador que salió a sembrar. Ya vimos cómo pues la parábola comienza hablando de un hombre. En el verso 3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y dice que al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Como ya le dije, aquí quizás para nosotros pues sería un poquito como difícil para poder comprender el discernimiento de esta palabra. Pero si nosotros vemos en el verso 14 en adelante, dice el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, si usted ve cuando dice el sembrador salió a sembrar, no está, o sea, el Señor no dice nombres. ¿Por qué Él no menciona ningún nombre? Porque ya vimos que de lo que está hablando es de la palabra del Señor. Entonces el sembrador de la palabra es, en este momento pues era el Señor. Él estaba hablando, él estaba sembrando esa palabra en aquellas vidas. Pero así puede ser sus discípulos, nosotros mismos, cuando venimos y le hablamos a una persona. Bueno, ahora mismo
yo le estoy hablando la palabra, yo estoy sembrando esa palabra en su vida. Así es. Cuando usted ve que en el bus se sube una persona y empieza a hablar del Señor, está sembrando la palabra. Sí, amén. En la calle usted encuentra a un amigo y le habla de la palabra de Dios, él está sembrando la palabra. Gloria a O Cristo. sea, Jesús. aquí todos podemos ser sembradores. Sembradores. Pero entonces lo importante, hermanos, es de que veamos cómo dice además de eso, que aquel hombre siembra la semilla, pero dice que al hacerlo, una cayó junto al camino. ¿Y qué es lo que dice el verso 4? Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. El verso 15 dice, y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se siembra en sus corazones. Porque yo pensaba en esto, es bastante delicado cuando nosotros somos distraídos para escuchar la palabra de Dios, porque al hacerlo en esa actitud es cuando dice que viene Satanás y la roba, la quita de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Él no quiere que nosotros demos frutos para el Señor. Satanás es un personaje, yo pensaba un personaje que él no descansa, queriendo destruir y deshacer la obra de Dios. Pero entonces vemos cómo ya dijimos, cuando el hombre sale a sembrar, cuando usted, mis hermanos que siembran la tierra para cultivar el maíz en esta época, ellos lo hacen con una esperanza, ¿verdad? Cuando uno va a preparar la tierra y a sembrarla, uno espera tener una cosecha. No lo hace con ir y desperdiciar o botar la semilla, sino que usted va con el propósito de que eso se reproduzca. Amén. Entonces, es igual lo que Dios quiere. Dios quiere que esta palabra lleve fruto, que nosotros llevemos fruto para Él. Amén. Que esta palabra caiga en buena tierra y seamos nosotros Gloria a Dios. produciendo lo que Él quiere. Que eso es la justicia, la verdad, y que nosotros nos acerquemos al Señor. Amén. Amén. Dice el verso número 6. El 5 dice, perdón. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. El verso número 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra en el momento la reciben con gozo. Entonces, ya vimos que aquí pues se nos presentan 4 tipos de terreno. Ahí déjalo ahí. Ahí déjalo ahí, que escuche también. Ah, eso sí. Guarda que lo llegue a ver aquel. No la deja. La muerte. Entonces, como le dije, pues vemos de que aquí se nos presentan 4 tipos de terrenos y este es el segundo del que estamos hablando. Lo que dice el verso 5, que otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Y dice el verso 16 que esas son aquellas personas que cuando se les habla la palabra, la reciben con gozo. Amén. Yo no sé si usted ha experimentado y ha visto eso, pero muchas veces cuando uno habla con las personas la palabra, les habla del evangelio, la gente en el momento, uno los puede ver que están compungidos, que están, a veces la gente inclusive, uno ve que
se les hace un poquito de agua en los ojos. Porque la gente, todos tenemos necesidad del Señor. Sí, amén, hermano. Y a veces uno dice, aquí la palabra va a quedar ya sembrada y esto pues ya va a dar fruto. Pero dice la palabra de que en el momento la reciben con gozo, pero luego que vienen las situaciones difíciles, se apartan. Entonces, esas son las características de los terrenos que aquí se nos presentan. El verso número 6 dice, el 7 dice, por otra parte, pero otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El verso 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El punto número 2 dice los malos terrenos. Ese es el punto número 2, los malos terrenos. Vemos cómo vemos el tercer terreno que dice que son aquella semilla que cayó entre los espinos. Pero el verso número 10 el verso 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Entonces vemos cómo la tercera parte o el tercer terreno donde se sembró dice de que aparentemente pues era una tierra buena, estaba limpio, pero que al sembrar el sembrador, al depositar ahí la palabra o la semilla más bien en este caso, pues dice de que también crecieron, había allí semillas de espinos y de mala hierba. Y yo de verdad que yo me admiro cómo es posible de que cuando usted limpia la tierra, la mala hierba cuesta que se muera. Eso le echa veneno, le echa la peina, le hace todo, pero en un medio descuidito eso va para arriba del mar. Y si no andamos o no somos cuidadosos, en el caso de las milpas, medio se descuida. Y eso ahoga la matita y la mata. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces igual con la palabra de Dios. Que nosotros recibimos la palabra de Dios, pero dice de que los afanes de la vida, los placeres de este mundo, vienen y nos apartan de Dios. Muchas veces nosotros tenemos la intención y queremos crecer en el Señor, pero nuestra vida es ahogada por el quehacer de esta tierra. Todos tenemos que hacer. Hay afanes que tenemos que cumplirlos. Hay que trabajar. Porque la misma Biblia dice que el que no trabaja dice que no coma. ¿Verdad? El mismo Señor dijo que con el sudor de la frente había que ganarse el sustento diario. Hay otras actividades que tenemos que hacer por ley. Las amas de casa. Este trabajo del hogar es a veces peor que el trabajo que realizamos afuera. Porque muchas veces nosotros vamos a trabajar a los lugares, trabajamos 8 horas y ya. Entonces, esos son afanes de la vida. Y eso nosotros tenemos que hacerlo. Lo que no tenemos que permitir es que eso nos ahogue, que eso nos consuma. Porque cuando nosotros permitimos que eso venga a ahogar nuestra vida, ya nosotros dejamos de buscar del Señor. Nosotros dejamos de lado la palabra de Dios y ya no hay fruto. Dice que eso nos ahoga y ahí nomás nos quedamos. Así es que debemos de ser bien cuidadosos con el tiempo para cada cosa. Amén. Ya le dije, el evangelio es para la gente ocupada.
Porque el Evangelio no es para, como mucha gente dice, que es para los haraganes o para los que no tienen nada que hacer, no. Todos nosotros aquí, creo que de alguna manera pues tenemos cosas que hacer todos los días. Pero nosotros, los que estamos caminando en el Señor, nos esforzamos por hacer ese tiempo para el Señor. Así es, amén. Para poder dar el fruto que Él espera de nosotros. Amén, hermano. Así es que debemos de ser cuidadosos y no dejar que los afanes de esta vida nos ahoguen. Ya le dije, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas todos los días. Pero siempre debemos de esforzarnos y de cuidarnos de que ese momentito, este día es una hora, la que nosotros le dedicamos al Señor para poder reunirnos como estamos. Sí, Amén. amén, hermano. De ahí todas las otras horas las tenemos para hacer trabajos, para salir, para lo que queramos. Igual el día domingo es un momentito de culto, 2 horas y de ahí todo el resto del día. Para nosotros, entre semana, si hay cultos igual. O si no, no hacemos de esa manera, pero por lo menos en la casa. En el día dedicarle un momento a la lectura. Un momentito en que sea a quedarse uno quieto y pensar en el Señor. Para que así nosotros podamos ir dando frutos y ir creciendo. Y ser una buena tierra. Amén. Sí, amén. Que eso es lo que dice el punto número 3, la buena tierra. Dice el verso número 8. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El verso 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben Gloria a y Dios. dan fruto Gloria a a Jesús. 30, a 60 y a 100 por uno. Gloria a Cristo. Dice que otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Allí la semilla germinó y creció y llevó fruto. Ese era el deseo del sembrador, por lo cual había trabajado arduamente. Amén. Y aquí hay un punto que me llama mucho la atención, que es lo que dice en la parte final. Nosotros, hermanos, vemos de que aquí nos habla de que cayó en buena tierra, ¿verdad? Y vemos que dice que llevó fruto a 30, a 60 y a 100. Y me llama la atención lo que dice el estudio, porque aunque toda es buena tierra, pero el fruto es diferente. Amén.